Bueno, muy buenos días. Estamos en este nuevo ciclo Teatro Presente, iniciando el 2025. En este caso estamos con Leandro Airaldo, él es actor, director y dramaturgo. Estamos compartiendo este espacio, esta vez no para indagar un poco sobre su faceta como actor, sí para indagar su faceta sobre dirección y dramaturgia de Enamorarse es hablar corto y enredado. Así que la primera pregunta que te voy a hacer, Leandro, es ¿cómo y en qué marco comienza tu escritura sobre enamorarse? Porque, digamos, no es una obra que sea un estreno, sino que es una obra que tiene su trayectoria y entiendo, digamos, que habrás tenido también cierta mutación en la escritura y también en la dirección y en ese sentido me interesa saber si podés hacer como un recorrido sobre el material. Sí, bueno, la obra la escribo en el año 2016. Es una obra que nace a partir de unas imágenes, como siempre digo yo, más bien azarosas, casi te diría ingrávidas. Yo tengo una manera de escribir que muchas veces comienzo un texto con disparadores muy azaroso, sin demasiada carga encima. En este caso, con enamorarse, fue un banco de una plaza, un hombre de campo y una chica, una muchachita, tal vez como más bien de ciudad, el hombre de campo, porque lo imaginé más con esa boina, con las bombachas, con las alpargatas. Eh, y se sumó la imagen de la mariposa y ese fue en un punto el disparador del material. A mí el proceso de escritura que comienza como de esa manera, con imágenes, como te digo, como azarosas o que no tienen demasiada carga, me permiten una libertad de juego, de empezar a jugar unas páginas y después en la relectura empezar a ver de qué se trata el material. Y bueno, este proceso comenzó a mitad del año 2016 y para fines de ese año ya tenía una primera versión de la obra, que en ese momento estaba el concurso de festival de temporada alta de Timbre 4, que mandé esa primera versión de la obra, que era una versión un poco más corta, tenía unas 30 páginas. Y en ese momento en el festival estaba de jurado Cartoon y bueno, la obra quedó y después hizo el tránsito por el festival en esta suerte de concurso que se hace de dramaturgia entre Argentina versus Cataluña, como suelen decirle, y la obra ganó el concurso. Eso fue a principios de- del año, perdón, me estoy equivocando con la fecha, fue a principio del año 2016 eso, y la obra la empecé a escribir en el 2015. Ya pasó tanto tiempo que se me confundió. Fue a principio del año 2016 y la obra ganó el concurso ahí, y después estuve como unos 6 meses sin volver a tocar el material, y dije, bueno, yo este material lo quiero hacer. Me volví a encontrar con el material, lo volví a releer y le empecé a encontrar algunas zonas, algunos detalles, cosas que no había visto, y pasó a ser de una obra de 30 páginas a una obra de 45 páginas más o menos que tiene hoy. Y cuando terminé de reversionar el material, ahí convoqué a la actriz, que fue en un primer momento Soledad Piacenza, que después Sole, cuando llegó la pandemia, en ese impasse que tuvimos de obra, ahí ya decidió alejarse del material. Y bueno, Emiliano lo convoco también en ese año 2017, y en el 2017 empezamos a ensayar y la estrenamos a mitad de año en el Teatro NUN. En agosto del 2017 se estrena en el Teatro NUN, y después, a partir de febrero del 2018, pasamos al Camarín de las Musas y ahí estamos haciendo temporada durante muchos años, hasta este año que pasamos al Teatro Metropolitan. Eso es un poco el recorrido de la obra, el recorrido del material. Lo que es en sí el proceso de la escritura fue eso, fue un periodo de aproximadamente 6, 7 meses, mitad del año 2015 hasta principios del 2016.
y tuvo una reversión unos meses más en ese mismo año. Pero bueno, fue ese proceso, fue el proceso de partir de estas imágenes que te digo, de avanzar hacia algún lugar que en principio no sabía muy bien cuál era. eh, y bueno, me empecé a dar cuenta de a poco que la obra estaba tomada por esta historia de amor o de encantamiento, como le digo yo. Para mí es una comedia encantada de dos seres que se encantan y que en su acción empiezan a sentirse cada vez más atraídos, pero como el teatro tiene que tener conflicto, empiezan a tener cada vez más dificultades para expresar esa atracción que tienen y bueno, ahí es donde se tensiona el material hasta el final. Sí, a mí cuando la vi en el Metropolitan, ¿no? Y lo que me resultaba muy llamativo es cómo parte de ese enredarse al hablar también tenía que ver con juntar estos dos mundos, ¿no? La ciudad y el campo. Ujú, Y por otro lado, me llamaba la atención eh, cómo a pesar de esas distancias, a pesar de esos dos mundos tan hasta contrapuestos, se podía llegar a dar ese espacio de enamoramiento o encantamiento como estás mencionando. Eh, no sé, digamos, cómo vos abordás la dirección de ujú, actores puntualmente para que todo ese proceso logre ser realmente gradual en el desarrollo de la obra y no queden marcas de un quiebre demasiado notorio en el uso del lenguaje. Porque es gradual, digamos, uno empieza a darse cuenta de que se empieza a enredar de manera paulatina, no hay un momento. Sí, eso es ujú. me parece que es bien interesante de ver en el material que creaste. Sí, Eh, sí, yo creo que en parte como una guía firme para ese trabajo actoral ha sido el texto. Como que el texto prácticamente no ha tenido modificaciones desde que lo empezamos a ensayar hasta hoy. Son son muy sutiles las modificaciones que ha tenido porque tal vez, bueno, es un proceso ya de 10 años casi la obra. Y en ese proceso de 10 años sí, alguna cosita ha salido o alguna cosa se ha incorporado, pero siempre trabajando sobre una base de guía de texto muy firme. De hecho, Emiliano, el actor, me decía que él con enamorarse se le hizo como un agujero en la cabeza, más o menos, para aprender el texto porque no permite el texto como poder irse, no permite el morcilleo, digamos, no permite una cosa, es todo, hay algo de que si bien son dos seres eh, que a priori parecen distintos, diferentes, si hay algo que tienen en común es el ritmo del lenguaje. Los dos personajes hablan con una sola oración. Que eso es algo que me di cuenta cuando escribía la obra. Empecé a escribir la obra y, no sé, escribí unas primeras 3, 4 páginas y cuando la volví a releer, eso fue inconsciente, digamos, la volví a releer y me di cuenta que inconscientemente en la escritura los personajes hablaban solamente con una sola oración. Entonces, ahí sí una regla que me propuse con el material muy consciente que fue decir, bueno, vaya donde vaya este material, voy a sostener esta regla, esta suerte de humilde métrica, de mantener que los personajes hablen solamente con una oración hasta el final. No sabía si se iba a convertir en una comedia o en una tragedia como Historia del Zoo, ¿viste? De Albi en el banco ese de la plaza. No sabía bien hacia dónde iba, pero sí sabía que iba a sostener esa regla. Entonces, a partir de esa regla, si bien son personajes que a priori son distintos, sí tienen algo muy en común, que es el ritmo del Claro, lenguaje. Y yo creo que claro, ese claro. ritmo es lo que los permite acercar. Como diría Sol, la actriz de la obra, ella dice que, bueno, que para ella enamorarse es una cuestión, no importa si son muy distintos, pero sí es una cuestión de ritmo, de estar a ritmo con el otro. Y a mí me parece como una buena definición también para la obra. Y creo yo que esa estructura del texto permitió
colaboró con esta guía en la progresión del relato, en que la cosa se vaya hilvanando cada vez más hacia el enredo, pero no se pierda esa suerte de cercanía, ¿no? Como planetas que orbitan y que no se acercan, pero tampoco se alejan. Y al mismo tiempo van construyendo, si se quiere, por debajo ese acercamiento. Me parece que el texto colaboró en ese punto. Y después en la dirección, bueno, decisiones que se tomaron, que se fueron tomando por decisiones propias de la actriz y del actor, por búsquedas de ellos, que me parecían, yo suelo dar mucha libertad al principio como para trabajar en términos de dirección. De a poco se fueron encontrando las características y después la apuesta me parece que colaboró mucho también en los tiempos, cuando encontramos esta idea del giro del dispositivo, que eso no está en el texto, o sea, el texto no hay ninguna acotación o didascalia que sugiera esto, eso se encontró directamente en el ensayo, porque yo mientras ensayábamos, me pasaban dos cosas. Por un lado, sentía que tenía que lograr que ese material que duraba una hora tuviera una suspensión en el tiempo, como sucede en Claro, el teatro, acentuar lo condensado de la unidad de tiempo y hacer que esa hora fuera, no sé, de muchísimo tiempo que había pasado entre ellos claro. para enamorarse y para construir. Bueno, me interesaba también esta cosa, ¿no? De dos desconocidos que de golpe terminaba la obra y parecía que tenían un vínculo de muchísimo tiempo. Entonces, sentía que el material tenía que lograr en la puesta la suspensión del encantamiento, del amor, esa cosa de suspenderse y que parece que todo gira alrededor, como en las películas, que ves las caras de los dos y que todo son ellos nomás, o como, no sé, en Embriagado de Amor, cuando se encuentran en el hotel y se ven las sombras y se ven ellos dos nomás, pero después en las sombras ves que hay un montón de gente alrededor. Bueno, esa cosa del encantamiento necesitaba encontrar un dispositivo que la acentuara. En un momento me acuerdo que pensamos en ensayos con los chicos, dijimos, bueno, ¿qué pasa si el banco se empieza a elevar? Si armamos un dispositivo donde empieza a elevarse, elevarse y ellos terminan arriba, eh, pero después cuando empezamos a averiguar la forma de hacer eso, teníamos que hipotecar nuestras vidas, más o menos. Claro. Y un día hablando con el escenógrafo, con Miguel Nigro, pensando, hablando, qué sé yo, bueno, barajando ideas, volviendo a casa en el colectivo, me acuerdo, se me vino esa idea del giro, de pensar un dispositivo que girara, incluso el mismo texto en un momento habla de lo circular, y apareció esta idea más artesanal, de que girasen con los pies, y eso empezó a dar esta cosa como de ring, de box. Esa cosa suena la campana y empieza otro round, digamos. Hay un giro y empieza otra cosa, otro giro, y que después eso se empezó a acentuar con el sonido también, que cada vez que giraban empecé a jugar con Silvia Vives, la sonidista y la persona que hizo el diseño sonoro y la música. Esta cosa de que el volumen de la plaza se elevaba con los giros y después bajaba. Bueno, esos efectos creo yo también que colaboraron y colaboran al día de hoy en este hilo que marcás vos de cómo ir hilvanando esa cuestión del paso del tiempo y de que el enredo se vaya construyendo y que exista una progresión que colabore al diálogo, porque es una obra que se centra o tiene un eje muy importante en la conversación. Sí, totalmente. Parte de lo que veo que va en confluencia con esta idea del giro, es también cómo se empiezan a entremezclar los elementos que están en escena y cómo desde el espacio de uno de los personajes, del espacio de Emiliano, pasan a estar en el espacio de Sol, en este caso, ¿no? Sí, Que, por bueno, ejemplo, el sí, mate, ¿no? O sea, digo, sí. y eso es interesante, y le da esa cuestión de lo fantástico que estás marcando, porque aleatoriamente queda del otro lado y no hay un registro de ellos de cómo es que eso sucedió. No quiero, digamos, seguir adelantando la obra, pero digo, me parece que es interesante ese juego para entender que esas dos personalidades se entrecruzan, ¿no? O sea, es como hay algo ahí
Totalmente. Bueno, y eso que marcás vos del mate, eso fue un error en un ensayo. En un Me ensayo, muero. claro, en un ensayo, Emiliano se olvidó el mate del otro lado y dijimos, che, pero esto está buenísimo. Que lo deje ahí y que eso no está en el texto. Si vos lees el texto, por ejemplo, es es algo que en el material, en la escritura no está, que ella le dice, el mate está de este lado y él empieza a decir, fue mandinga, qué sé yo, todo eso no Claro. está porque claramente en el texto no, el dispositivo ese no existe. Eh, pero eso fue un error. Sí, en un punto, bueno, pasa esto, ¿no? Cuando uno lleva adelante un texto y lo ensaya o por lo menos cuando en mi caso llevo adelante un texto, lo ensayo con los actores, esta especie de tratar de separarse del autor, digamos, de permitir que la escena, el actor, la actriz, la búsqueda, el dispositivo que se encuentre, empieza a generar cosas que no están en el texto, pero que iluminan lo que el texto busca, digamos. Es como ese equilibrio que hay que lograr. Y para quienes dirigimos nuestros propios textos, para mí es una de las tareas tal vez más difíciles, más complejas, poder soltar al autor y Claro. dejar no sé, digamos, como diría Monty, soltar las imágenes del autor y pasar a las imágenes del director. Sí. Eh, Esa es como una de las tareas para mí más difíciles cuando llevo adelante un texto de mi autoría, que la mayoría de las cosas que dirigí siempre fueron de mi autoría, así que es la tarea más compleja. A nivel de puesta en escena, ¿qué cuestiones tuviste que ir cambiando a lo largo de los años de acuerdo a a las salas? O, digamos, por ejemplo, el escenario giratorio estuvo desde siempre, o lo instalás en el Metropolitan, no sé, en ese punto. No, no, eso estuvo desde siempre, desde el Ah, bien. inicio de la obra, desde que estrenamos en NUM. eh, fue fue la decisión que tomamos con Miguel Nigro, el escenógrafo, y que después el realizador de la escenografía, Manuel Escudero, fue el que la terminó de realizar. De hecho, ensayábamos en un departamento en el que vivía yo ahí en Belgrano y cuando estuvo el dispositivo estuvimos como 15 20 días con el dispositivo ahí en el living, que era chiquito, me ocupaba todo y hacíamos el giro ahí adentro. De hecho, antes de que esté el dispositivo hacíamos los giros con sillas, digamos, ellos se paraban y Claro. giraban porque ya estaban marcadas los lugares donde iba a suceder. Una confianza ciega, digamos, porque una vez que estuvo el dispositivo, o sea, nos mandamos a hacerlo y lo hacíamos con las sillas y esos se paraban y yo en los ensayos decía, che, ¿y esto cuando esté el dispositivo estará bueno? ¿Funcionará? Pero confiaba que sí, porque a mi entender el material habla de un encantamiento, pero también sucede en una plaza y hablan de los hijos y yo creo que los hijos en la obra, los hijos de él, son algo simbólico también, porque yo muchas veces los veo a ellos como personajes como unos niños. Y imagino que ese dispositivo que gira es un juego de plaza. Para mí, en un punto, es un material que también habla de, de, de la niñez, porque siento que en el amor, el amor, el encantamiento, es un sentimiento muy noble, muy puro, muy conectado con esa pureza de, de los primeros asombros de la niñez, de la Mm. infancia. Eh, entonces, bueno, ahí es donde, volviendo a lo del dispositivo, siempre estuvo desde el principio, no, y después en general siempre fueron según la sala. La obra se hizo en muchos lugares, se hizo, bueno, en el Camarín de las Musas, en el Teatro Nuna, ahora en el Metropolitan. El año pasado hicimos funciones en el CCK. Después hicimos giras por muchos lugares, acá en Argentina, en el Calafate, en Victoria, Entre Ríos, estuvimos en México, acá en Buenos Aires estuvimos en el Coliseo Podestá, viste, como salas muy distintas, muy Ah, grandes, más pequeñas, chiquititas. ah, Hicimos una función una vez hasta en una casa, en una función privada que nos invitaron, en una ah, casa mira. hicimos una función ahí también. Hicimos una función en Ascuénaga, en un pueblito acá en provincia de Buenos Aires, en un lugar donde había 15 espectadores.
que ninguno había visto teatro y era una suerte de club donde la hicimos. Qué lindo. Siempre en muchos lugares, pero siempre el dispositivo en cada lugar. Eh, donde nunca usamos el dispositivo fue en plazas, porque también hicimos funciones de la obra en plazas al aire libre y ahí obviamente Claro, trabajábamos sobre un banco de una plaza, pero no, siempre fue más un trabajo de luz. En el Camarín de las Musas, una vez al mudarnos de sala, pasamos de la sala de la que está en planta baja, digamos, pasamos a la del subsuelo. Y ahí sí, como el subsuelo tiene una elevación más baja, tuvimos que cortar el árbol, le cortamos una parte de abajo para que entre, pero bueno, siempre la teníamos después porque cuando íbamos a un lugar donde el árbol claro, podía ser más estaba. grande, la poníamos y se la colocábamos. Y después para viajar, no sé, cuando fuimos a México, por ejemplo, o alguna otra ciudad del Calafate, ahí tenemos un árbol viajero que se desarma todo y que es más cómodo de llevar. El dispositivo, el banco lo desarmamos y no llevamos las maderas grandes, sino que trabajamos con el banco sobre el piso y elaboramos una puesta de hojas sueltas alrededor. Entonces, bueno, varía según cada sala, pero la idea del giro es fundamental para la obra, para mí, porque marca esta cuestión de juego con el sonido, del paso del tiempo, bueno, esta cosa que a mí me interesa mucho particularmente en el teatro, que para mí es uno de los poderes más grandes que tiene la teatralidad, que es esta cuestión de poder condensar unidad de tiempo, unidad de acción, unidad de espacio, poder en una hora y media presentarle a un espectador una suerte de mundo que a priori parece pequeño, pero que en la medida que empieza a desarrollarse, produce una expansión como si fuera una especie de Big Bang. Para mí el teatro es en el mejor de los casos, cuando podemos y cuando los planetas se alinean, eh, me gusta ese teatro que produce ese Big Bang, eso que se empieza a ver, es apenas un, una- un puntito y que de golpe en la medida que se desarrolla me produce una expansión de mundo con el cual Sí, viajo por un universo. sí, Ese es el teatro que a mí me interesa, digamos. sí, es interesante. Sí, tiene esa cuestión progresiva, incluso en esto que vos decís, bueno, hacia el final de la obra, ¿no? Cuando se agrega el tema de los hijos y entonces aparece esta idea del juego, ¿no? Que claramente se puede relacionar con esa relación que se está generando. Y pensaba también, ¿no? Que en desde lo pequeñito hasta lo más amplio, digamos, que brinda la obra, interpela constantemente a, a todos y todas las que estén presentes por el hecho de que es un tema que convoca a la Ujú, humanidad. Entonces, ujú, en algún punto uno se retrotrae a su propia experiencia y aparece esta cuestión, claramente esta cuestión del mareo, esta cuestión de esta idea de giro del juego del niño, de la niña que total. gira y gira y gira y gira, y que claramente tiene algo que ver con esa idea de enamorarse, las mariposas, digo, son muchos espacios que efectivamente tienen que ver con el amor o con el enamoramiento y en ese sentido ingresa, interpela al espectador directamente. Y entonces te pregunto, más Ujú. allá de que sé que es una obra multipremiada y que has tenido una repercusión crítica excelente, eh, me gustaría saber qué comentarios te hace el público, digamos, qué te ha llegado por parte de los espectadores. Bueno, sí, siempre el comentario que llega del público, de la gente, habla de una obra que les parece que les hace muy bien, que entran a la sala de una manera y salen transformados con una suerte de sentimiento eh, eh, muy amoroso, si se quiere. Una obra que está muy atravesada por la ternura.
siempre se hablaba mucho de la obra como una suerte de bálsamo en el medio de, de- de la realidad. Y hoy, vaya si tal vez lo es, creo yo, por este mundo tan complejo, por esta situación de contexto de país tan compleja, tan difícil, tan atravesada por, por, por ciertos discursos de violencia y de odio y de Ujú. incomunicación sobre todo, ¿no? Porque estamos, creo yo, en una realidad donde todos bueno, no sé si todos, pero hay una generalización de plantear tu discurso, lo que querés decir, pero sin un feedback, digamos, como yo te digo esto y no me importa un carajo lo que me puedas devolver. Hay como una incomunicación y de golpe que haya un material que, que busca construir una comunicación entre dos seres distintos y que además habla del amor y habla de algo tan genuino como el enamorarse o el encantarse, bueno, de golpe en una realidad donde de golpe hay tanto criminal en primer plano, eh, sentados en las mejores, en las mesas más de mayor prensa, eh, eh, de golpe tener un material que habla, se planta a hablar de ese lugar, creo yo que para muchos, para buena parte del público es un hallazgo, es un refugio. eh, Hay algo de todo eso que creo yo que ha resonado y que resuena al día de hoy en el público. A mí me gusta pensar en la ternura como una manifestación, una emoción revolucionaria en un mundo que de golpe se pone tan cínico. Eh, Me gusta pensar que toma más valor justamente un gesto tierno en una realidad donde hay tanto gesto soberbio, tanto gesto violento, tanto gesto cínico. Eh, Me gusta pensar eh, en una utopía donde la ternura abra un camino para volver a encarrilar ciertas cosas que hoy no están bien, que no están buenas, y sobre todo con la cultura, que no la estamos, bueno, estamos reaccionando como reaccionamos siempre. No me gusta la palabra acostumbramiento, pero sí. eh, quienes trabajamos en este oficio del teatro, eh, no es un momento fácil para quienes hacemos teatro, para quienes nos dedicamos a jugar a esto. Así que de golpe encontrarse con un material desde ese lugar y que además tiene un espacio para mostrarse, bueno, vaya si no es, me parece que es importante y algo de eso que buena parte del público lo toma. Eh, no sé, algo de esa devolución. Me quedo mucho con algo de toda esta devolución. Bueno, eso. Sí, me parece que es además muy valioso que se esté presentando en el Metropolitan, ¿no? Que es Ujú. un teatro comercial y que efectivamente viene a mostrar cómo todo digamos, las cosas que se crean en ese espacio que está siendo vilipendiado, como el teatro independiente, tienen su impacto, tienen su llegada, hablan del mundo, son necesarios, son un espacio cultural que claramente enriquece la vida de la ciudad, que abre a las reflexiones y que desde ya es necesario ese bálsamo. Vos decías, bueno, un bálsamo para la realidad. Yo lo pensaría como un bálsamo para estos días de furia, ¿no? Eh, porque no nos quedemos con que esto es la realidad, digo, ¿no? No necesariamente tiene que ser así. No, totalmente, totalmente. Por eso, de golpe, reconectar con un bálsamo o algo que te lleva para ese lugar, eh, bueno, es un recordatorio de que estos Eh, son momentos y que hay que atravesarlos. Y con la obra llevamos 10 años, atravesamos momentos
eh, muy, muy complicados. Bueno, de hecho estrenamos en el 2017 y después eh, fueron momentos difíciles que hemos atravesado con el material y como decís vos, son momentos. Por supuesto que no es la realidad y ojalá que las cosas mejoren pronto. En tanto, los que hacemos, los que nos dedicamos a esto es lo de siempre, unirse, hacer colectivo teatral, hacer puentes de investigación, puentes del hacer, puentes con el espectador, para tratar de hacer del teatro un espejo de reflexión y de conciencia. Que permita tener una sociedad más justa, mejor, a pesar de que de golpe existan oleajes que van en otro camino. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, y te hago una consulta que, digamos, vi que aparece hasta fin de febrero. No sé si continúan después. No, la temporada en el Metropolitan es enero y febrero y todavía no hemos definido nada. Veremos, estamos ahí en un signo de pregunta. La obra va a continuar, pero bueno, ya veremos cómo, dónde, si es en el mismo teatro, todo depende de las fechas, horarios y bueno, el arte de los horarios, como se lo llama al teatro también, no solo para ensayar, sino para poder hacer funciones en relación a los trabajos y los compromisos de cada integrante de la compañía. Sí, totalmente. Imagino que debe ser todo un Eh, Tetris. Sí, totalmente. Pero bueno, como compañía queremos continuar con el material y ya veremos de qué manera. En principio, disfrutando este presente y esta posibilidad de que se abrió, es algo que teníamos muchas ganas de poder pisar con el material calle Corrientes. No necesariamente por llegar, ¿viste? Esta cosa, no que el teatro, que como teatro independiente queremos llegar, sino por la experiencia misma de transitar y tal vez volvemos ahora a otro espacio del Lander o no sé, hay propuestas y vamos a ver. Ya llevamos 10 años, entonces lo que menos tenemos es apuro en estos momentos con la obra. Cuando aparezca un nuevo espacio o si es en Metropolia o donde sea, ya anunciaremos. Pero en principio es eso, enero y febrero. Bárbaro. Bueno, muchas gracias, Leandro, por el tiempo, por la predisposición, y bueno, y Gracias a también vos. por la invitación y haber podido ver esta belleza de obra. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir y por el espacio. Disculpe. Las mariposas, digo, le gustan. Ah, Vuela rápido ay, sí. No se queda quieta. y casi que se pierde, se deja de ver. Ahí está. Es muy bonita. Princesa roja. Ay, me perdí, disculpe. ¿Se perdió? ¿Qué tendría que poder? Belleza. Mostrar belleza. Ah. ¿La forma, dijo? La forma, sí. De gusano. A mariposa. Ahí estoy. Y ahí. ¿Viene siempre? ¿Le gusta el mate? Me gusta. ¿Y de tomar? Tomo, sí. Comparte. Comparto también, sí.
¿Acepta uno? Bueno, le acepto. Si usted quiere. Quiero. Por eso lo ofrezco.